Cada vez son más las personas que eligen seguir dietas que excluyen los productos animales. En Argentina es cerca del 15% de la población. Bueno, el veganismo, más allá de un tipo de alimentación, comprende todo un estilo de vida en el cual las personas que lo llevan a cabo sienten como si los animales fueran también casi humanos. Les dicen muchas veces personas no humanas. Entonces, además de la alimentación, tienen en cuenta la vestimenta, el deporte. Ahora surgió como un deporte nuevo que en vez de usar caballos, se usan caballos como ficticios. Entonces, conlleva mucho más compromiso de toda la vida y no solo de la alimentación. El vegetarianismo estricto habla únicamente de la parte alimenticia y en algunos casos también comprende el consumo de derivados animales como huevos, lácteos, miel. Nosotros muchas veces hablamos también de alimentación basada en plantas, cosa de que comprenda a todas las personas que deciden este estilo de vida o esta alimentación. Una gran pregunta que se hace a las personas que eligen este tipo de alimentación es ¿de dónde se obtienen las proteínas?, que es un nutriente que tenemos muy en cuenta. Hay muchas fuentes alimentarias que tienen proteínas y en general hablamos particularmente de aminoácidos, que son los ladrillitos que construyen las proteínas. Acá entonces vamos a tener aminoácidos de diferentes fuentes vegetales como semillas, legumbres, la soja, los que son vegetarianos y no estrictos del huevo, de los lácteos. También los tenemos en los frutos secos y en algunas verduras. Bueno, vamos a hablar sobre todo, cuando hablamos de alimentación basada en plantas, de los nutrientes que queremos cubrir. Y es clave pensarlo de esta forma y no de alimentos que tenemos que sacar de la nutrición, sino qué nutrientes necesito yo cubrir. Acá vamos a hablar del calcio, que es el gran nutriente que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando tratamos mujeres después de la menopausia. Tenemos también el hierro, que es bastante difícil de cubrir si no estamos muy atentos a las fuentes. La vitamina B12, que vamos a necesitar un suplemento casi seguro en casi todos los pacientes que nos vienen a ver, que sean vegetarianos o veganos. Vamos a tener también el yodo, la vitamina D, que casi que en realidad es un nutriente crítico para toda la población, más allá del estilo de alimentación. Tenemos, por ejemplo, el omega 3, que si bien está en algunos pescados, la gran mayoría de la población no lo consume en la cantidad que necesita. Y en el caso de la alimentación basada en plantas, vamos a tener algunas semillas que vamos a utilizar para cubrirlos. Si estas dietas no son bien planificadas, quienes las siguen pueden enfrentar varios desafíos nutricionales. Acá tenemos una cuestión que tenemos que considerar también, que es qué tipo de alimentación lleva una persona omnívora, si realmente cubre las necesidades que tiene o no. Si bien una persona que, por ejemplo, lleva una dieta tipo mediterránea, en la cual hay gran consumo de pescados, de legumbres, de vegetales, frutas, verduras, en ese caso es probable que esa persona tenga una alimentación saludable y cumpla todos los requerimientos nutricionales que tiene. Si consideramos la dieta que tenemos acá, tipo occidental, en la que el consumo de fibra es muy bajo, ser vegetariano o vegano va a tener un impacto positivo en ese tipo de alimentación, porque nos va a dar una gran cantidad de fibra que va a suplir esa necesidad que teníamos previamente. Cuando consumimos un alto contenido de fibra, estamos mejorando la salud, sobre todo de nuestra microbiota, que sabemos que tiene un gran impacto en la salud en general. Entonces, tal vez una persona que pase de un consumo de una dieta omnívora a una alimentación basada en plantas, que tenga todos los nutrientes necesarios, ahí sí va a tener un impacto positivo. Entonces depende mucho del punto con el que partamos. Ahí, en esos casos, una persona, por ejemplo, viviendo en Buenos Aires, que come ultraprocesado, que come carne todos los días, que tiene un bajo consumo de frutas y verduras, sí tendría un impacto positivo pasar a una alimentación basada en plantas. Pero también podría seguir comiendo carne de vez en cuando e igual mantendría esos beneficios. Hay una gran polémica en cuanto a la primera infancia, sobre todo cuando los niños recién empiezan a consumir alimentos a partir de los 5 o 6 meses, que si pueden ser veganos o no. Sabemos que hay familias que eligen tener este tipo de alimentación y quieren que sus hijos también los lleven.
La gran mayoría de los organismos internacionales afirma que es posible llevarlo siempre y cuando, de nuevo, volvemos a cubrir todos los requerimientos nutricionales. Probablemente necesitemos algún tipo de suplementación, que hoy por hoy igual muchos niños tienen de hierro en general, y de B12. Esos dos seguramente los necesitemos y hay algunos otros que tendríamos que ver si se cubren o no según el estilo de vida que lleve la familia. Otro tema que tenemos es con los deportistas, ya que sabemos que tienen algunas necesidades nutricionales aumentadas. Hablábamos antes también de las proteínas, por ejemplo, y acá va a ser muy importante el control específico para llegar a esos aminoácidos, esas proteínas que necesitan estos pacientes deportistas que se ven aumentadas en general. Por otro lado, vamos a tener que hacer un control de fibra, ya que por ahí tengamos que disminuir una parte debido a que tienen un alto consumo energético y vamos a tener que complementar esas proteínas con hidratos de carbono y grasas en un valor muy superior al de la población en general, en detrimento de la fibra. El valor de una alimentación saludable es superior al de una comida, como vamos a denominar, tipo chatarra. Pero no tiene que ver con que sea de origen animal o vegetal, sino más que nada con que son productos económicos, pero de poco valor nutricional. Con lo cual, no hay una gran diferencia entre ser vegano o no, sí entre comer saludable o no, pero si tenemos en cuenta todos los problemas de salud que pueden venir después, termina siendo mucho mejor alimentarnos saludablemente, hacer ejercicio y prevenir todas estas enfermedades que puede acarrear no tener una alimentación saludable. Bueno, cuando hablábamos de los nutrientes críticos, hablábamos del calcio, que es muy importante para todo lo que es la salud ósea. Necesitamos un buen consumo de calcio para que nuestros huesos estén saludables, además de el metabolismo del fósforo y del calcio que van a estar también repercutiendo aquí y un buen aporte de vitamina D. Por lo tanto, es importante ver las fuentes vegetales de este mineral, como son por ejemplo las crucíferas, las legumbres, algunas semillas que podemos incluir como las de amapola o las de sésamo, para que nuestros pacientes tengan un aporte adecuado de estos nutrientes y evaluar el consumo de algún suplemento de vitamina D. Así vamos a estar previniendo cualquier tipo de osteopenia o osteoporosis que pueda acarrear un problema en la salud ósea de nuestros pacientes. En caso de que venga algún paciente al consultorio o que alguna persona que tenga ganas de iniciar este tipo de alimentación por una cuestión ética, para mejorar la salud, hay algunas personas que también ven cómo afecta el ambiente una alimentación con consumo de carne. Primero que nada, es muy importante que vayan a consultar con un profesional que esté capacitado en esto. ¿Por qué? Porque vas a ver qué alimentos tenemos que consumir, en qué cantidad, qué nutrientes tenemos que cubrir y en base a eso elaborar un plan de alimentación que contenga todos estos alimentos, pero que también se adapte a nuestra vida diaria. Porque va a ser muy importante que todos los días tengamos conciencia de esto. En un principio tal vez sea más fácil ir haciendo una transición y que no sea de un día para el otro, y hay otras personas que directamente eligen cambiar radicalmente su alimentación. En cualquiera de los dos casos vamos a tener que asegurarnos que todos nuestros nutrientes estén cubiertos. Al principio va a ser más complejo porque por ahí tenemos que incluir alimentos que no estamos acostumbrados, particularmente legumbres, frutos secos, semillas, pero a partir de que vayamos acostumbrándonos, ya después va a ir siendo más fácil. Pero siempre va a ser muy necesario tener el acompañamiento de un profesional calificado. Las dietas vegetarianas y veganas pueden ser nutricionalmente adecuadas y ayudan a evitar diversas enfermedades. Pero siempre es importante consultar con profesionales. Si querés ver más de estos contenidos, seguinos en todas nuestras redes.